Ok, vamos a ver problemas de capa límite y ahora de sustentación. Me parece que terminaron de ver capa límite con el profe, ¿verdad? Y que arras de sustentación lo habían empezado a ver. ¿Eso tengo entendido? Yo no sé la verdad, no voy a las clases con el profe. Mm. Em, bueno, ojalá que sepan un poquito de la materia para esto, que en verdad no es difícil, pero hay que saber algunas cosas que son claramente materia que se ve en las clases. Em, no estoy seguro si en el Yardelli está todo esto. Yo creo que debería estar, pero en lo apunta el profe sí. Em, y bueno, si no sientes que han estudiado lo suficiente, de todas formas van a tener la pauta. Así que una vez que estudien un poco más, pueden revisarla y como los problemas son más o menos cortos, va a ser fácil de entender. Em, pero bueno, lo importante primero es que sepan lo que es una capa límite, ¿saben? ¿No? Bueno. Em, ustedes han visto que en un flujo en general, em, hay algunos parámetros que, bueno, específicamente suelen ser los números dimensionales, que suelen describir más o menos de forma general cómo se está comportando el flujo, porque hay algunos efectos que pueden ser más dominantes que otros y que van a influir más en qué es lo que va a hacer el fluido. Por ejemplo, si la viscosidad es muy alta del fluido, o si la velocidad del fluido es muy baja, esto en general hace que el fluido se mueva de una forma más regular. Y esto significa que el flujo va a tender a ser más laminar, ¿verdad? Y esto directamente es el uso del número de Reynolds que siempre le hemos dado, que cuando tenéis un flujo con un número de Reynolds menor a cierto valor, el flujo suele ser laminar, y si lo supera tiende a ser turbulento, ¿cierto? Entonces ese caso del número de Reynolds es el caso más básico, pero por ejemplo hay otros efectos que pueden estar presentes. El número de Reynolds lo que hace es comparar, por decirlo así, la inercia que tiene el fluido, que está dado por su velocidad, con la viscosidad. O sea, es que tanto el efecto de la viscosidad puede llegar a afectar el flujo para, por ejemplo, para hacerlo más lento, más, bueno, como un flujo viscoso, como se lo pueden imaginar. Los flujos, por ejemplo, cuando uno derrama un tarro de miel o cosas así, suelen ser laminares, son súper lentos. em, pero cuando tienes un flujo que la velocidad es mucho más rápida, en general casi todo el flujo puede pasar de largo. Por ejemplo, un flujo a través de, o sea, un flujo que está rozando a una placa, por ejemplo, una placa plana, que es el caso más típico. Si la velocidad es muy alta, casi todo el flujo puede pasar de largo y no verse afectado por la placa. Pero siempre que el flujo tenga viscosidad, pegado a la placa, el flujo tiene que cumplir la condición de adherencia, ¿cierto? O sea que la velocidad tiene que ser cero. Pero en el flujo general, bueno, el flujo va a ir con la velocidad que tenía, y si está suficientemente lejos de la placa, no le va a afectar la placa. Mientras más viscoso sea el flujo, más grande es la zona en donde la viscosidad va a hacer que el flujo se vea frenado. La zona donde la viscosidad va a influir en el campo de velocidad. Mientras más rápido sea el flujo, más parte del flujo va a no verse afectado, y entonces la zona en donde los efectos viscosos van a ser importantes es más chiquitita. Esa zona es la capa límite. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí, lo que vemos acá, la entrada de un ducto,
en que el fluido entra con una velocidad uniforme, mientras va por dentro del tubo, obviamente aquí en las paredes se va a tender a pegar. El flujo que está más al centro no le va a afectar tanto a la pared. De hecho, no se va a ver frenado. Pero el que está muy cercano a la pared sí se va a ver frenado. Entonces, la zona en que la velocidad fue disminuida por el frenado de roce con la pared, esa es la capa límite. Entonces, aquí podemos ver dibujada la capa límite a los dos lados en cada placa. Y el flujo central, que es irrotacional, o es lo mismo que decir un flujo potencial, porque el roce de las placas que causa la fricción no ha llegado a afectar esta zona central, porque es demasiado rápido nomás. Si el flujo fuera muy lento, la viscosidad influiría sobre más parte del flujo. Entonces eso significa que las capas límite serían más gordas. Y la capa límite tiende a aumentar mientras más adelante vayas en la superficie con las que estás frenando, porque cada vez sigues teniendo más roce y más roce, ¿cierto? Las partículas que están, bueno, las partículas que están más pegadas a la placa van a tender a disminuir la velocidad cada vez más, y eso va a hacer que las capas de fluido que están encima también sean frenadas. Entonces, ojalá se entienda bien esto. Mientras más adelante tú estés, desde el punto donde empezó la placa, con el fluido corriendo a sus lados, más parte del flujo va a haber sido frenado, porque va a haber una fuerza, por decirlo así, a través de toda la placa más grande en total, mientras más adelante estés. ¿Se cacha más o menos esto? ¿Juanma? ¿Sí? Pero ¿y eso va a haber un punto en el que va a detener todo el fluido o lo va a frenar como a un punto en el que no le permita avanzar por completo, ¿no? Si es lo suficientemente largo. Es que ten en cuenta que la velocidad es cero solo en la placa, pero dentro de la capa límite, la velocidad tiene que aumentar desde cero hasta un valor que sería máximo, ¿cierto? Porque aquí el flujo como que no frena, ¿cierto? En Claro. esta área el flujo no está frenando, pero en esta área sí. Entonces, por la condición de adherencia, dentro de la capa límite hay un perfil de velocidad que aumenta desde cero hasta la velocidad máxima. Entonces, Ah, pero cada a vez a la más... larga. Ah, perdón. no, pero dime tú. A la larga no termina como interfiriendo con la velocidad máxima de ese fluido. ¿Eso quiero llegar? Como va creciendo, se supone. Exacto. No va llegando como cada vez más al centro. Va a llegar un punto donde se van a juntar estas dos placas, o sea, estas dos Ah, ya. capas. Y cuando llegue ese punto, bueno, el flujo todavía va a tener una forma, el perfil va a tener una forma, bueno, parecida a esto, pero sí en la parte plana, ¿cierto? Y una distancia más adelante, una distancia cortita más adelante, lo que va a hacer es que se va a ajustar su forma el perfil y va a llegar al perfil típico parabólico que ya conocíamos, que es cuando el flujo se desarrolla. Pero esto es lo que Ah, sucede ya, antes de que el flujo esté desarrollado. ya entiendo. Entonces, la región en donde el flujo todavía no está desarrollado desde la entrada se llama la región de entrada. Que no es exactamente la región en que las capas límites no están juntas. Pueden juntarse, pero aún así el flujo puede necesitar como regularizar un poco la forma del perfil, como ajustarse un poquito más, que en general toma un poquito más de distancia, y ahí se va a desarrollar completamente. Alma, ¿Sí? ¿podéis repetir eso de que como que ya, parte así las capas como chicas, por decirlo así, y después, ¿cómo es el procedimiento, por decirlo así? Em, ya, entonces, imagínate una partícula que está fluyendo aquí casi pegada a la pared. La idea es que como está casi pegada a la pared,
el efecto de la pared le va a llegar casi al tiro, o sea, va a ser frenada al instante cuando empiece a tocar la placa. Es como, por decirlo así, la partícula que está justo pegada a la pared. Se va a ver frenada, ¿cierto? Sí. Pero imagínate que no está justo en la pared, sino que está un poquito más arriba. Ok, fue frenada, pero tampoco tiene velocidad cero exactamente. Porque, bueno, si tuviera velocidad cero, no habría un gradiente de velocidad. Tendría que como que... bueno, más fácil explicar es decir nomás que ya, frena por la placa, pero no frena completamente, por la fricción nomás. ¿Cierto? Avanza un poco y es frenada por la placa. Mientras más avance, más va a estar frenando. Más frenando. Entonces los gradientes sí se están haciendo como más pequeños, por decirlo así. Entonces, si es que la partícula en la capa 2, por decirlo así, ya frena un poco, eso va a hacer que la partícula en la capa 3 frene cuando ya haya frenado la 2. ¿Sí? O sea, es como que se están robando velocidad o momentum las capas de abajo a las de arriba, que es lo mismo que decir que las frenan, y más porción del fluido va a ser frenado mientras más adelante tú veas, ¿cierto? Aquí solo va a haber frenado la partícula que está pegada a la pared, pero aquí las capas de abajo van a frenar a las de arriba y las de arriba y las de arriba, hasta que a esta distancia, por ejemplo, hasta esta partícula ya haber sido frenada un poco. Y va a llegar un momento en que todo el fluido va a ser afectado por la placa y va a tener un gradiente que no tiene una parte plana, o sea, un perfil que no tiene una parte plana, sino que va a tener un gradiente que afecta a todo el perfil. Y eso significa que todo el fluido está siendo afectado por la placa. Pero obviamente el fluido no puede frenar completamente, porque eso haría que entrara fluido, pero no saliera, ¿cierto? Tiene que cumplirse la conservación de la masa. O sea que en el fondo el perfil de velocidad va cambiando su forma, tal que las zonas más cercanas a la placa están más frenadas y las zonas más centrales están yendo más rápido. De hecho, si aquí las velocidades son más lentas, en esta misma distancia, más lentas que las que hay aquí, en la misma distancia, hay menos caudal, ¿verdad? Pasando por aquí. Lo que significa que para que se mantenga el caudal total, el caudal que pasa por esta zona central tiene que ser mayor al que pasa por el inicio en la misma área. O sea que mientras aquí el flujo va frenando en las capas límite, el flujo del medio tiene que ir acelerando para que se mantenga la misma cantidad de caudal. ¿Le hace sentido? Sí, Ok, entonces vamos a empezar el problema. Esta ecuación es válida para una placa plana. Para el flujo que está atravesando a una placa, bueno, no atravesándola así, sino que yendo en el mismo sentido de la placa. Y esta magnitud es el espesor de desplazamiento de la placa, que se define como la distancia es la distancia a la cual la placa tendría que ser llevada hacia arriba, por ejemplo, para que pasara el mismo caudal si es que no hubiera viscosidad, si es que no hubiera roce con la placa. Entonces, si es que esa placa la movemos hasta aquí, y esta la moviéramos hasta acá abajo, y no tuviéramos una capa límite, estaría pasando el mismo caudal que está pasando ahora mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, el espesor, dividido por la distancia de la placa, tiene esta forma. Es una constante, dividido en el número de Reynolds, dependiendo en X. Este número de Reynolds es la velocidad inicial por la distancia de la placa, que es la longitud, dividido en la viscosidad cinemática, que es la forma típica que siempre hemos visto, pero en este caso la longitud característica es la distancia de la placa, que es una variable en este caso. Entonces, bueno, tenemos la altura del ducto, h. El ancho es muy largo, así que es bidimensional. La velocidad la tenemos, la velocidad de la entrada.
Y vamos a usar esta ecuación para modelar cómo es este espesor. Este espesor de capa límite, como el espesor de desplazamiento, no es la única definición posible para el espesor de capa límite. De hecho, el más usual es el lugar donde la velocidad fue frenada en un 1% respecto a la velocidad total que lleva. O sea, donde la velocidad del fluido es el 99% de la velocidad libre. Pero en este caso vamos a usar esta definición porque nos conviene para nuestros cálculos. Vamos a ver. Entonces, primero calculemos el caudal de la entrada. Simplemente integrar la velocidad a través de Y, ¿cierto? Es el caudal por unidad de profundidad. Pero a estas alturas ya sabemos que como es bidimensional, representa de la misma forma el caudal. Entonces, integramos el caudal en esta sección transversal, y como es constante nos queda la velocidad inicial por h, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a calcular el caudal ubicado en una sección en algún x arbitrario. Jugamos aquí, por ejemplo. Por la definición del espesor de desplazamiento, que es este delta asterisco, el flujo que va a ir por aquí es el mismo que si solo hubiera una velocidad uniforme, pero en una sección en que las placas fueron desplazadas delta asterisco hacia adentro. Una sección menor. Como son dos placas, cada una se desplaza hacia adentro delta asterisco, entonces la nueva sección transversal hipotética va a ser h menos 2 delta asterisco. Esta expresión de acá, si es que no la entienden bien, en la pauta está demostrada de una forma más rigurosa, así que ahí se va a entender mejor cuál es la gracia del espesor de desplazamiento y por qué se llama así. Pero no voy a mostrar el cálculo entero para no ser tan lento. Y bueno, ¿por qué la velocidad en X y no la inicial? Bueno, porque la velocidad libre en un X arbitrario es la velocidad que sabemos que debería estar, bueno, que está fuera de la capa límite, ¿cierto? De hecho, esta es la definición del espesor de desplazamiento, es con la velocidad fuera de la capa límite. No, en este caso no nos importa que la velocidad inicial haya sido U0, porque desde aquí, lo único que vemos es que la velocidad fuera de la capa límite es U de X. Es una velocidad U, pero que, como habíamos dicho antes, sabemos que es un poco mayor que U0, porque mientras el flujo está frenando en la capa límite, el flujo entre medio, en la región irrotacional, tiene que ir acelerando un poquito. ¿Sí? Pero Juanma, Dime. ahí no que como que no estaríamos considerando el caudal como dentro de la capa límite, por decirlo así, de las capas límite. Este caudal, bueno, expresado así, si tú, por ejemplo, si tú sustituyes la definición del espesor de desplazamiento, que es lo que se ve en la pauta, ¿no cachar? Sí, totalmente considera el caudal de aquí. De hecho, es que no se ve explícitamente de acá, pero la definición del espesor de desplazamiento, la forma que está definida, esto es una consecuencia directa de que la velocidad, perdón, del caudal total es el caudal del flujo libre, como si no hubiera capa límite, ¿cierto? La velocidad que habría aquí fuera de la capa límite, en un área que está disminuida en el espesor de desplazamiento. Como son dos capas, va a tener h menos 2 delta asterisco. Bueno, igualando el caudal de la entrada con la salida, porque por conservación de la masa, ¿cierto? Puedo despejar u de x, y claramente depende de u0, y depende del espesor de desplazamiento. Aquí, por ejemplo, en la figura sabemos que en x igual 0, el espesor de desplazamiento es 0. Entonces, si reemplazo 0 acá, nos queda u0h y en h, o sea, u0, claramente. Y, bueno, si aumentamos este valor, el espesor, o que es lo mismo que aumentar x, el denominador disminuye, pero como está en el denominador, el número total aumenta. O sea que es verdad
que la velocidad al centro va aumentando por conservación de la masa. ¿Sí? Bueno. Ahora, usando la definición del espesor de desplazamiento que teníamos en el enunciado, reemplazamos la definición del número de Reynolds para capas límite, que sería U0 por X dividido en nu, sorry. Entonces, bueno, con este X que está arriba, el X que quedaría abajo queda arriba, y bueno, vamos a lograr esta expresión. Entonces ahí vemos que el espesor aumenta con la raíz cuadrada de X, ¿cierto? Es como una especie de parábola, pero acostada. Y es lo mismo que vemos acá. En general, para las capas límite en superficies planas, sí se tiene esto, que el espesor aumenta con la raíz cuadrada de X, y esto es un resultado de es una consecuencia de que la capa límite tenga similaridad. Esto es algo que el profe explica un poco en la clase, pero no tienen por qué amarrarse tanto con eso. Pero significa básicamente que si uno le hace zoom a la capa límite, por ejemplo, si en vez de ver toda esta zona, uno se pone a ver justo esta zona, haciendo zoom, va a ver exactamente la misma forma. No como más achatada en el otro lado, va a ver exactamente la misma si hace zoom. Y bueno, en los detalles de eso, mejor estudienlos con los apuntes del profe, de los libros, pero no es tan necesario para esto. Entonces, bueno, el espesor aumenta con la raíz cuadrada de X. Podemos reemplazar el espesor en la velocidad y nos queda este resultado. Bueno, aquí reemplazamos la viscosidad y la velocidad inicial, claramente. Entonces aquí tenemos cómo aumentar la velocidad fuera de la capa límite. Luego, como la zona fuera de la capa límite no es afectada por la viscosidad de las paredes, habíamos dicho que esta zona básicamente es como si no tuviera viscosidad, que los efectos de la viscosidad se concentran aquí, donde las velocidades son más chicas. Entonces en esta zona, que es irrotacional, se puede aplicar el principio de Bernoulli. No solo se puede aplicar en una misma línea de corriente el principio de Bernoulli, como vimos al principio del curso, sino que si es que tenemos un flujo irrotacional, o que es lo mismo, un flujo potencial, que significa básicamente un flujo no viscoso. Hay algunos detalles más, pero básicamente es eso. Entonces podemos aplicar el principio de Bernoulli. Entonces, entre la entrada y el punto X genérico, aplicamos el principio, y podemos despejar la diferencia de presión entre la entrada y el punto X, o sea, la pérdida de carga, por decirlo así. Reemplazando la velocidad en X, obtenemos la caída de presión a lo largo de la región de entrada, hasta un punto X arbitrario. ¿Se entendió esto? Sí, Ya, perfecto. Em, Ahora, vamos a comprobar si es que el flujo se puede mantener laminar en todo el ducto, la región de entrada y la zona desarrollada. Bueno, lo más típico es que si tenemos el flujo desarrollado, hay una condición muy básica que nos va a indicar si es que el flujo debería ser laminar o turbulento, que es viendo los valores que toma el número de Reynolds. El número de Reynolds respecto al diámetro, no los números Reynolds de la capa límite, que es lo que vimos antes. Para secciones no circulares, el diámetro que usamos para el número de Reynolds es el diámetro hidráulico, que está definido así: 4 veces el área de paso del fluido dividido en el perímetro mojado, que es la parte del perímetro que está siendo tocada por el fluido. Porque, bueno, en general uno podría tener formas complicadas en que el fluido quizás no toque todo el perímetro de la forma, pero no nos compliquemos. Pero como, imagínense que tenemos este flujo que es súper ancho, ¿verdad? Con un espesor que el enunciado se llama B, que es mucho más ancho que el espesor H.
Entonces, bueno, el área es B por H, ¿cierto? Pero el perímetro mojado prácticamente lo único que influye en, en esa parte de las superficies que tocan el fluido son los espesores B. Porque H, bueno, la H que serían como las paredes laterales, son demasiado cortas en comparación a todo el largo, a todo el ancho de la tubería, ¿sí? O sea, el fluido está tocando principalmente el ancho de las tuberías, pero muy poco a los lados que miden H. Entonces, bueno, reemplazamos el área B por H, y el perímetro mojado sería 2B. ¿Por qué 2B? Porque es el B de cada placa, ¿verdad? Arriba y abajo. Entonces, bueno, esto nos queda que el diámetro hidráulico es 2H. Y claro, tiene sentido que el diámetro hidráulico no dependa de B, porque como tenemos un flujo 2D, ¿de qué nos va a servir saber B? ¿Cierto? Así que en realidad, en cierta forma, el diámetro hidráulico debería estar caracterizado por H, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos una forma más precisa de usarlo. Yo nos digo que el diámetro hidráulico es 2H, o sea, 0,02 metros. Y entonces podemos aplicar la condición del número de Reynolds en tuberías. Bueno, calculamos el número de Reynolds, tenemos la velocidad, el diámetro hidráulico y la viscosidad. Y nos da 1333. Y este número es menor a 2300, que es la condición típica para que un flujo desarrollado interno significa no una tubería, un ducto, sea laminar. Entonces la región desarrollada puede ser laminar. Pero ¿qué pasa con la región de entrada? A lo mejor las capas límites, bueno, las capas límites, si se agrandan demasiado, sí pueden llegar a ser turbulentas por sí mismas. Pero bueno, si es que la región de entrada acaba antes de que eso suceda, bueno, entonces las capas límites no van a alcanzar a volverse turbulentas y van a seguir siendo laminares, que es lo que hemos supuesto todo el rato. Y bueno, hay una condición específica para la distancia a la que una capa límite se convierte en turbulenta, en función del número de Reynolds de la capa límite, que era lo que hemos visto, que es la velocidad, U0, por la distancia x dividido la viscosidad. En vez del diámetro hidráulico, usaríamos la distancia x, que es el número de Reynolds que caracteriza a las capas límite, no al flujo entero de la tubería. Entonces tenemos esta expresión. Si este número de Reynolds es menor a 5 por 10 elevado a 5, bueno, este número puede ser más o menos aproximado igual, nunca es exactamente ese valor. Entonces podemos decir que toda la capa límite, hasta x, es laminar. Entonces podemos deducir el x en que la capa límite dejaría de ser laminar, en que empezaría a ser turbulenta, ¿cierto? Es un x crítico. Lo despejamos y nos queda 7,5 metros. Esto quiere decir que si las capas límites crecen más de 7,5 metros sin juntarse, o sin que acabe la zona de entrada, entonces habría turbulencia. ¿Sí? Bueno, por otro lado tenemos otra relación para un flujo en tuberías que nos indica más o menos cuánto mide la región de entrada. Esto también sale en los apuntes del profe. Y que es que el largo de la región de entrada, dividido por el diámetro hidráulico, es 0,06 veces el número de Reynolds del flujo interno, que es el mismo número que teníamos antes, de 1333. Entonces podemos despejar el largo de la región de entrada y nos queda que es de 1,6 metros. Eso quiere decir que el flujo llega a desarrollarse a los 1,6 metros, que es mucho antes de que las capas límites empezaran a ser turbulentas. Entonces podemos decir que en toda la región de entrada las capas límites se quedan como laminares. Y cuando llega al flujo desarrollado, el flujo sigue siendo laminar. Entonces el flujo es laminar en todo el ducto. Juanma, ¿Juanma? ¿sí? Dale nomás. Ah, bueno. La región de entrada, ¿cuál es? Es toda la zona en que desde la entrada misma del ducto hasta que el flujo se desarrolla completamente. Y ese punto donde el flujo se desarrolla completamente es un poco después de que las capas límites se junten. Las capas ¿Y límites qué se quiere juntan. decir que se desarrolla completamente?
Es lo mismo que hemos visto cuando vimos ecuaciones Navier-Stokes. Es que el perfil no cambia según el punto donde lo mires. O sea que la velocidad no cambia, no va acelerando o disminuyendo según la distancia, sino que se estabiliza en un mismo perfil de velocidad para todos los x. Ah, ya, bueno. Es que la derivada de la velocidad respecto a x es cero. Es lo mismo que usamos en Navier-Stokes. Eso es lo que significa. ¿Verdad? Sí, sí, buenas, gracias. Eso mismo. Entonces, claramente las regiones de entrada, las ecuaciones Navier-Stokes como las habíamos usado antes, no valen. Porque aquí, claro, tenía aceleración al centro, frenado en los bordes. Entonces, si hay aceleración o frenado el flujo, hay una derivada de u de x, entonces el flujo no está desarrollado. Pero siempre que tengáis un ducto suficientemente largo, el flujo va a llegar a desarrollarse. Bueno, esto fue la P1. Juanma, Sí, dime. mira si podía repetir como la última conclusión, que no la entendí muy bien, la del largo de la región de entrada. Ya, para un flujo en tubería, esta es una ecuación que te permite estimar fácil el largo de la región de entrada. ¿Ok? O sea, la distancia desde la entrada del ducto hasta donde el flujo se desarrolla. ¿Sí? Y depende del número de Reynolds del flujo interno de la tubería. ¿Cierto? Básicamente, este Reynolds depende de la velocidad promedio, que era U0, ¿verdad? Recuerden que en todas las secciones transversales la velocidad promedio es U0. La velocidad al centro, en las zonas rotacionales, U de X, que es variable. Pero la velocidad promedio siempre es U0, porque es por conservación de la masa, ¿no? U0 por homogéneo, como se dice, uniforme en una sección transversal, siempre va a ser esa velocidad misma, la misma velocidad media. Entonces, bueno, depende de la velocidad media, depende del diámetro hidráulico y de la viscosidad cinemática, ¿cierto? Es este Reynolds que teníamos aquí. Depende de esta cantidad, que está caracterizando más o menos el flujo, ¿cierto? Este número también nos dice si es que el flujo se arriba laminar o no, pero también nos ayuda a determinar cuánto mide la región de entrada. Entonces, teniendo esta relación, tenemos cuánto vale ese número Reynolds, que lo habíamos calculado antes, y tenemos el diámetro hidráulico. Así que simplemente despejamos LE, y nos queda que la región de entrada mide 1,6 metros. O sea que 1,6 metros después de la entrada del ducto, el flujo ya va a estar completamente desarrollado. ¿Se entiende mejor? Sería como el valor de X del dibujo, ¿no? Bueno, LE va en la misma dirección que X, pero es un valor fijo. Aquí X es una variable, ¿verdad? Ah, ya. Ya. LE sería después de que las capas límites se junten. Es una cierta distancia después. Ya. Gracias. Ya. Bueno, no sabía cuánto iba a durar la auxiliar, así que preparé 3 problemas, pero en realidad el tercero quizás es el menos importante. Así que podemos quedarnos viendo 2 problemas para no hacerlo demasiado largo. Y el tercero lo pueden leer la pauta más, que es bien corto igual. ¿Les parece? A mí sí. Ya, perfecto. Este otro problema es importante porque es de raza de sustentación, que es el otro bloque grande de materia de este bloque más grande de materia. Ok, veamos el enunciado primero. Entonces aquí tienes una barra pivoteada, no en el centro, que tiene 2 esferas en los extremos. Una esfera está bien pulida, ¿cierto? Y la otra tiene rugosidades, como si fuera hecha de piedra o algo así. ¿Ya? La rugosidad se puede medir. La rugosidad dividida en el diámetro es, por decirlo así, una rugosidad relativa, ¿cierto? Es como adimensionalizada, ¿verdad? Bueno, y en general, como
las características de los flujos cambian según número de dimensionales, es lo que hemos visto todo el rato, más que por longitudes, por valores de velocidades. No, lo que en realidad rige la forma en que se está comportando el flujo son los valores que toman los números dimensionales. ¿Sí? Entonces, por eso siempre se usan estos números. Se usa el Reynolds, y en este caso, otro que vamos a usar es la rugosidad relativa. La rugosidad es más o menos la distancia promedio de los desniveles que hay en la superficie. Más o menos así está definido. O sea, es metros, unidad de longitud. Pero obviamente es bien pequeña. Y bueno, digan el diámetro, nos queda esto. Bueno, piensen que este número tampoco es demasiado pequeño, así que parece que esta esfera es muy rugosa. ¿Sí? Bueno, en cambio esta esfera es completamente lisa. El material no importa en realidad. Bueno, el material muchas veces induce a una cierta rugosidad, pero aquí nos da las rugosidades. Las dos esferas miden lo mismo y el peso no importa. Imagínense que la barra no puede rotar así, como lo estamos viendo, sino que solo rota así. ¿Cierto? En realidad es como si el pivote, mirando la figura como está ahí, como si estuviera abajo en realidad, no como si estuviera eh, aquí adelante. ¿Verdad? Entonces, es como que el flujo, bueno, impacta contra las esferas, y en una esfera va a causar más arrastre que en la otra. Entonces, bueno, por lo general, si es que tienes un flujo bastante eh, regular, por ejemplo un flujo laminar, uno esperaría que el arrastre sobre la esfera rugosa sea mayor que la esfera lisa, ¿cierto? Que haya más fricción, por ejemplo. Y más encima, bueno, si es que llegaran a ser iguales los arrastres, aquí como tienes un brazo más largo, eh, si llegan a ser iguales los arrastres, el torque que va a hacer el arrastre sobre esta esfera es más grande que este. Así que probablemente esta barra rote así, en el sentido como se ve ahora contrario a la aguja del reloj. ¿Verdad? ¿Se entiende eso? ¿Le hace sentido? Es que yo sinceramente no cacho mucho como el arrastre en sí. Ok, pero esto que estoy diciendo ahora es bien intuitivo, ¿ya? El arrastre es básicamente la fuerza generada por el paso del fluido alrededor de un cuerpo en la misma dirección que la dirección del fluido. Entonces, es muy intuitivo. Por ejemplo, si es que el fluido va en esta dirección hacia arriba y llega a donde está la esfera, ¿cierto? El fluido va a interactuar con la esfera y va a empujarla hacia atrás, ¿verdad? Va a empujar la esfera hacia atrás, hacia esta dirección. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, la magnitud de esa fuerza es el arrastre. Hay una parte del arrastre que se debe a fricción, así como a esfuerzo de corte. Y hay otro arrastre que se puede deber a que la presión alrededor de la esfera cambie. Por ejemplo, que algunas zonas tengan más o menos presión. Pero en este caso no vamos a hacer diferenciación porque hay modelos experimentales que engloban las dos cosas. Y, por ejemplo, em, pueden describir cuál va a ser el arrastre sobre un cuerpo total, dado por la fricción y dado por la diferencia de expresiones. Si es que el fluido es tan viscoso, si es que la velocidad es así de alta, por ejemplo, si es que el cuerpo es así de grande. Bueno, todo esto se engloba en el número Reynolds. Entonces, por ejemplo, aquí lo que vemos en este gráfico, fíjense en una curva particular, por ejemplo en esta curva que no es la punteada. ¿Ok? Esta curva es válida para una esfera lisa, como bien pulida.
¿Qué significa esto? Según el número de Reynolds, o sea, según qué tan brusco o qué tan lento sea el flujo, por decirlo así, el arrastre va a ser mayor o menor. Aquí, la forma en que se está expresando el arrastre es con el coeficiente de arrastre, que es la fuerza de arrastre. Bueno, aquí está de lado, pero ojalá lo pueden ver bien. La fuerza de arrastre adimensionalizada. ¿Y cómo se adimensionaliza? Se dimensionaliza por la presión dinámica que tiene el aire, un medio rho u cuadrado, la presión dinámica, y por el área. Por el área frontal, bueno, no necesariamente la frontal, pero en general se toma la frontal, el área frontal del objeto con el que está impactando el aire. ¿Sí? Presión dinámica por área, tiene sentido que tenga que ver con la fuerza que va a sufrir el objeto, ¿no? Más o menos. Llega el fluido con cierta energía cinética, impacta en una cierta área y presión por área, fuerza. Tiene sentido, ¿cierto? Bueno, ojalá que sí. Lo que pasa es que dependiendo de la forma del objeto y dependiendo de otras características como su rugosidad, no toda la energía o presión dinámica que llega al fluido se traspasa como una fuerza y el flujo se frena. No, pues no puede frenar completamente, ¿cierto? Así que hay otro parámetro que es el coeficiente de arrastre que te dice qué tanta fuerza va a haber según esa presión y según esa área. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos calcular el arrastre, tenemos la presión dinámica porque tenemos la velocidad y la densidad. Tenemos el área frontal de la esfera, que sería como pi por el diámetro al cuadrado dividido 4, ¿cierto? Y si podemos calcular el coeficiente de arrastre, si lo podemos tener, como en este gráfico, podemos calcular cuál es la fuerza de arrastre. Entonces la gracia es que miren lo que puede variar el coeficiente de arrastre, dependiendo del Reynolds y de la rugosidad. Entonces, quizás hay una cierta velocidad con la cual en realidad la esfera rugosa no va a sufrir más arrastre que la lisa, sino que va a ser al revés. Y la lisa va a sufrir tanto más arrastre que la rugosa, que esto va a terminar girando en el sentido contrario al cual estábamos pensando antes. Entonces esa es la gracia. Ver cuál es la velocidad mínima para la cual podemos hacer girar esto al lado contrario del usual o del que uno esperaría. ¿Sí? Juanma, Dime. así como físicamente, ¿por qué se da ese cambio brusco en el coeficiente de arrastre? Porque igual es como contraintuitivo verlo en este caso, por ejemplo. Que a partir de cierta velocidad, el arrastre va a ser mayor en la que es lisa. Sí. De hecho, fíjate que aquí el número de Reynolds parte en 10 elevado a 4. Ni siquiera parte en 0. En zonas de Reynolds más bajos, con flujos más laminares, estas curvas, bueno, aquí ya vemos que se están juntando todas. Y de hecho, más allá, cuando hay flujos más laminares, las curvas son una única curva y es más o menos plana. Pero aquí, ¿qué sucede? ¿Y por qué empieza a depender de la rugosidad del arrastre? Es porque en esta zona el flujo se empieza a volver turbulento. Cuando hay turbulencia, la forma en que la turbulencia interactúa con esa rugosidad va a tener un impacto bastante importante más allá del arrastre que habría solo dado la forma de la esfera. Aquí la rugosidad se vuelve importante cuando empieza a haber turbulencia. Ah, ya. Muchas gracias. De hecho, ¿se acuerdan que en el problema anterior cachamos que, no cachamos, pusimos que el número de Reynolds de capa límite necesario para que haya un flujo turbulento era 5 por 10 elevado a 5? Bueno, esto es generalizable de capa límite a cualquier flujo como alrededor de un cuerpo, ¿cierto? En ese caso era como flujo alrededor de una placa plana, pero puede ser cualquier cosa. Y aquí estamos en el mismo orden más o menos. Mira, 4 por 10 elevado a 5, el 5 por 10 elevado a 5 estaría como por aquí. Entonces, en los flujos externos que se le dicen, que son los flujos alrededor de cuerpos sólidos, el Reynolds donde empieza a ser turbulento depende un poco de la forma del cuerpo
Depende de otras características como la rugosidad, pero está en esta zona, como de 10 elevado a 5 a 10 elevado a 6. por aquí. Entonces, hay una cierta coherencia, ¿cierto? Como de generalización de todos estos casos. Arrastre por una placa, arrastre por una esfera, todo eso. Entonces, bueno, empecemos a ver el problema. Primero, la fuerza de arrastre, como lo teníamos, como lo habíamos visto en el gráfico, era el coeficiente de arrastre por presión dinámica por área. El coeficiente de arrastre tiene que indicarte qué área es la que se está considerando, ¿no? Ya que en realidad en un principio uno podría elegir cualquier área. Y con el coeficiente de arrastre correcto, te debería dar el arrastre que de verdad es, porque el arrastre es único, no depende de cómo definir el coeficiente, ¿cierto? Pero puedes definir el coeficiente en función del área que más convenga. Pero aquí en el área, en el caso de una esfera, el área, claramente el área frontal, o sea, pi diámetro al cuadrado dividido 4. ¿Sí? Bueno, aquí estamos llamando a los brazos del pivote de la barra como el brazo desde el centro hasta la esfera lisa, LS, y a la esfera rugosa. La esfera rugosa era más largo. Y bueno, expresemos el torque total sobre la barra, que sería el arrastre de una esfera por su brazo menos el arrastre de la otra por el otro brazo. ¿Sí? Entonces, bueno, reemplazando el coeficiente de arrastre, o sea, representando la fuerza de arrastre con sus coeficientes respectivos, ¿verdad? Las dos esferas tienen la misma área, misma presión dinámica del flujo, pero lo que cambia es el coeficiente de arrastre, porque va a ser distinto para las dos esferas. Eso no va a quedar esta expresión. Y bueno, lo único que nos piden es que fíjense que el torque aquí, el sentido del torque lo definí como el torque ejercido en la esfera lisa, que es la que está a la izquierda, menos el de la esfera rugosa que está a la derecha. O sea que torque positivo es el que hace que la barra rote en el sentido del reloj, ¿cierto? En el fondo el que hace que la esfera lisa rote más que la rugosa. ¿Sí? O sea, bueno, que la fuerza sea mayor a la lisa que la rugosa, en realidad. ¿Se cacha esto? El sentido del torque. Bueno, miremos la figura de nuevo. Entonces dije que es la fuerza sobre esta esfera que tiene esta dirección hacia arriba, por el brazo. O sea que el torque dado por esta esfera es en este sentido, ¿cierto? Y el torque dado por esta, como la fuerza va hacia atrás, también, el torque dado por esta esfera es en el otro sentido. Entonces lo que queremos es que la fuerza sobre la esfera lisa supere a la de la esfera rugosa tanto para que la barra entera rote en el sentido del reloj, o sea que la fuerza sobre la esfera lisa domine. ¿Sí? Torque sobre la esfera lisa menos torque sobre la esfera rugosa. Queremos que el torque neto vaya en esta dirección, o sea que es este de aquí, el de esfera lisa, menos el de rugosa, y no al revés. ¿Verdad? Si nosotros hubiéramos definido los torques al revés, nosotros querríamos que el signo del torque fuera al revés. Pero en este caso, como definimos el sentido del torque para el lado que nosotros queremos, vamos a imponer que el torque sea mayor que 0. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Ya, perfecto. Bueno, entonces reemplazando los largos, tenemos esta condición sobre los dos coeficientes. Porque, bueno, claramente podemos dividir por este factor. Entonces el coeficiente de arrastre de la esfera lisa tiene que ser mayor a 1,67 veces el de la esfera rugosa. 1,67 es lo mismo que 5 tercios. ¿Ok? Entonces tenemos que buscar en el gráfico el lugar donde se cumple esto, la zona donde se cumple esto. El coeficiente de la lisa sea esto mayor que la de la rugosa. ¿Verdad? Entonces en principio sabemos que el de la lisa tiene que ser mayor al de la rugosa. La rugosidad de la esfera rugosa es 1,25 por 10 a la menos 2, y tenemos la suerte de que está justo aquí en el gráfico. Es esta curva de aquí.
Esta de acá. El de la esfera lisa es la curva lisa. Entonces, como en principio sabemos que el coeficiente de la lisa tiene que ser mayor al de la rugosa, podemos fijarnos en que hay un rango de Reynolds en que esto se cumple siempre. Aquí. En que la curva lisa está encima de la rugosa, ¿verdad? ¿Lo ven? Sí, Ya, perfecto. Ahora, no solo la lisa tiene que ser mayor a la rugosa, sino que tiene que ser mayor por cierto factor. Así que, ¿dónde es más probable que pase? Hay una zona en particular aquí, en que el arrastre de la esfera rugosa es especialmente bajo. Así que por aquí podría ser. Y más encima en esta zona, en esta misma zona, el coeficiente de arrastre de la esfera lisa está como por aquí, ¿verdad? ¿Y cuánto es? Es más o menos 0,5, ¿no? O sea que bueno, tomando como aproximación ya, en toda esta zona podemos decir que el coeficiente de la esfera lisa es más o menos 0,5, ¿verdad? Ok. Dado esto, ¿cuánto tendría que ser el de la esfera rugosa? Podemos reemplazar 0,5 aquí para el de la lisa. Nos queda que el de la rugosa tiene que ser menor a 0,3. ¿Ok? Es una forma como más metódica de buscar en el gráfico. Entonces, bueno, aquí está el punto donde el coeficiente de la rugosa es 0,3. Y si nos fijamos, si estamos en este Reynolds, en que se cumplen más o menos nuestras condiciones, y nosotros aumentamos el Reynolds, el coeficiente de la rugosa va a bajar. O sea que con mayor razón, la esfera lisa va a dominar la rotación de la barra, ¿cierto? Sí. Porque ok, perfecto. Entonces, desde este punto en adelante, se va a cumplir nuestra condición. Entonces, ¿cuál es la velocidad mínima que necesitamos? La correspondiente a este Reynolds. Aquí tenemos que leer el Reynolds de la escala logarítmica, porque todo está en escala logarítmica. Y bueno, inspeccionando este gráfico, podemos ver que estas líneas van más o menos como. Una es van como de dos en dos en la primera cifra. Como estos 4 por 10 al lado 4 por 10 al lado 4, estos 6 por 10 al lado 4, 8 por 10 al lado 4, estos 10 por 10 al lado 4, o sea, 10 al lado 5. Esto sería 2 por 10 al lado 5, 4 por 10 al lado 5, 6 por 10 al lado 5. Uno se puede dar cuenta como mirando, poniendo atención a la SX, o sea, a ese eje, al eje X, y teniendo un poco de cuidado en elegir el valor correcto. Entonces, por ejemplo, si este valor aquí era 4 por 10 elevado a 4, este es 6 por 10 elevado a 4, y este es 8. 6, 8. Aquí en medio habría un 7, entonces por aquí 7,5, ¿no? 10 elevado a 4. En general, estos gráficos de los coeficientes de arrastre tienen el Reynolds como en escala logarítmica, porque el Reynolds puede variar un montón en su valor. Sabemos que muchas veces el Reynolds vale menor que 1, y muchas veces, especialmente en flujos bruscos, como estos turbulentos, el Reynolds puede valer más de 1.000.000 incluso. Aquí no llega a ser 1.000.000, pero acá sí, por ejemplo. Entonces, bueno, el número de Reynolds mínimo para que la barra rote en el sentido del reloj, o sea que el arrastre sobre la esfera lisa sea suficientemente mayor al de la rugosa, es con este Reynolds. Entonces aquí simplemente despejamos la velocidad, ¿verdad? Eh, Aquí debería un signo por. Bueno, y nos queda 11,25 metros por segundo. O sea, más o menos desde los 11 metros por segundo empieza a haber como un flujo turbulento, quizás de los 10 metros por segundo, pero en un momento llega a ser tan turbulento que el arrastre sobre la esfera rugosa baja mucho. El por qué, es complicado de explicar, porque son todos los detalles de la interacción de la turbulencia con la rugosidad. Pero desde esta velocidad en adelante vamos a tener que la barra rota en el sentido del reloj. Pero si la velocidad es demasiado alta, donde si nos pasamos de aquí, ya no va a suceder, ¿verdad? Vamos a recuperar lo que teníamos antes. Ya vamos a volver a ver la barra rotar en el sentido convencional. ¿Se entendió el problema?
Pero entonces habría como un rango de velocidad en el que funcionaría, ¿no? Como hay Ujú. una velocidad mínima y una máxima. Exacto. Y ese Ya. rango es justo el rango en que la esfera rugosa ya le bajó el arrastre por su rugosidad, pero la esfera lisa todavía no. No es justo ese rango, pero más o menos ahí. Esa es la gracia. Entonces, esto solo es posible gracias a que la turbulencia interactúa con la rugosidad y le permite bajar el arrastre. De hecho, un ejemplo muy típico es que me parece que las bolas de golf, muchas veces cuando se disparan fuerte, pueden llegar a velocidades que permiten alcanzar este rango. ¿Ok? Y una bola de golf tiene muchos hoyos, como sabemos, o sea, tiene una rugosidad bien grande. Y de hecho, esta es la curva del coeficiente de arrastre de una bola de golf, que es como si tuviera mucha rugosidad. Entonces, si comparamos una bola de golf con una bola lisa, si es que nosotros tiramos un tiro con una velocidad tan alta que esté en este rango del Reynolds, definitivamente nos iría mejor con la bola de golf. Y esta es una de las razones por la que las bolas de golf tienen hoyos, de hecho, porque las velocidades usuales con las que se disparan los tiros en golf, más o menos en este rango. ¿Se cachó? Bueno, esto no sería posible si es que el flujo alrededor de la bola fuera lapinar. Gracias a la turbulencia y la interacción con los hoyitos de la bola de golf. Y bueno, esos fueron los dos problemas. Eh, Simplemente voy a nombrar un poquito el problema 3, para que lo lean después, que es tratar de ver lo que pasa al interior de la capa límite, pero los que han ido a clase sabrán que el perfil real que tiene la velocidad dentro de la capa límite, en una placa plana, ni siquiera tiene solución analítica, no tiene como una ecuación. Hay un método numérico que es la solución de Blasius, que permite sacar ese perfil, lo podéis graficar y todo, pero necesita un cálculo numérico, así como de computador. Imposible sacarlo a pura matraca. Pero bueno, hay una ecuación que se llama ecuación integral de momento, que es una especie es una ecuación que no te detalla lo que ocurre dentro de la capa límite, que es lo que uno en principio piensa necesitar para ver cómo, no sé, pues, cuál es el arrastre de la placa y todo eso, sino que te engloba todo lo que pasa en la capa límite, desde el inicio, desde la placa hasta que termina. Y entonces esa ecuación solo depende de la posición X. O sea, esa ecuación, por ejemplo, te puede dar el, el, el esfuerzo de corte en la pared para un X, para un tal X, por ejemplo, una distancia del inicio de la placa. Y lo único que necesitas es que tú le digáis cuál es el perfil de velocidad. Pero una cosa maravillosa que tiene es que incluso tratando de usarla con el perfil de velocidad más burdo, como este que es una línea recta, los resultados son bastante decentes. Entonces, el perfil de velocidad real es como con esta forma, como parte más o menos así, pero luego se curva y como que se vuelve más o menos asintótico aquí. Pero si uno supone que el perfil es lineal, uno puede llegar a resultados aproximados bastante decentes sobre, por ejemplo, el esfuerzo de corte, sobre el arrastre total sobre la placa, la fuerza de arrastre. Incluso uno puede estimar el coeficiente de arrastre en la placa, simplemente asumiendo este tipo de perfiles. Aquí está uno de los más básicos, que es el lineal, pero uno podría elegir un perfil que se parezca más. Por ejemplo, a esta forma se le parece más una especie de función seno, pero como en 90 grados, ¿cierto? Entonces uno también podría intentar con un seno y probablemente tendría resultados más precisos, ¿verdad? Entonces, esta ecuación, que simplemente les voy a mostrar qué forma tiene, esta, para flujos abiertos. Este es el espesor de momentum y este es el esfuerzo de corte sobre la placa. Esta ecuación simple te permite estimar todo eso. Y bueno,
para meterle el perfil de velocidad uno necesita calcular el espacio de momentum con ese perfil de velocidad. Y bueno, eso lo van a ver en la pauta. Pero aún así, les recomiendo que para esta parte estudien un poco la materia. Lo que el profe dio de capa límite. Si se animan a leer uno de los libros, como el Phi y el Munson, es muy bueno. La materia de capa límite es la materia a la que uno se podría meter en mayor detalle si quisiera en el ramo, yo creo. No es necesario comprenderla completamente para el ramo, pero tiene una profundidad opcional bastante grande. Así que bueno, eso. Eso fue el Excel por hoy. ¿Quedó alguna duda? Juanma, ¿Sí? ¿qué nos queda por ver? Aparte de capa límite, o de aquí hasta C3 y final del curso, que no va el examen, lo otro, pero Control 3, entra esto, capa límite, arrastre de sustentación y flujo en tuberías. ya. Eh, Flujo en tubería es como una especie de como de usar resultados más bien experimentales, como también usar como gráficos y tablas y cosas así, para calcular, por ejemplo, las pérdidas de carga en tuberías, como nosotros lo hicimos en la auxiliares pasada en Airstocks, pero no solo para los casos en que el flujo es laminar y perfecto y desarrollado, sino que en general sirve cuando es turbulento, cuando tenéis como codos, cuando tenéis muchas cosas, como un sistema hidráulico, por ejemplo. Entonces, es una cosa aproximada, obviamente no es tan en detalle como en Airstocks, pero sirve para un montón de tipos de sistema hidráulico. Esas son las cosas que entran en el control 3 y en el examen, en principio entra una mezcla de lo que ya se vio, no entra nada nuevo. Ah, bueno, ya. Gracias. Bueno, igual probablemente para el examen digamos exactamente que entrar, no lo puedo asegurar, pero si se puede asegurar, no vamos a asegurar de decirlo. Bueno, entonces, jugar.